Versículo 21. Jesús está hablando aquí con un joven rico, pero era un hombre que sufría lo que mucha gente sufre hoy en día, que es insatisfacción, que es emptine, es vacío, es frustración, y él estaba buscando una manera en su capacidad, even con su religión, de llegar al cielo. Y entonces le hace una pregunta a Jesús, y Jesús le contesta diciéndole, mira, tú me llamas bueno, y solo hay uno bueno. ¿Quién es? Es Dios. Le estaba diciendo, mira, la contestación que vas a recibir hoy no es una contestación de un hombre, es la contestación de Dios para tu vida. Y es la contestación de Dios para nuestras vidas. Y si vamos un momento, para no alargarnos mucho, en Marcos capítulo 10, versículo 21, dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Y yo quiero hablaros de tomar la cruz de Cristo. ¿Podemos orar, hermanos? Un momento. Gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre. Yo te pido, Señor, que en este tiempo, Señor, que vamos a estar en este día, Señor, no solo en este momento de predicación, sino durante todo el tiempo, que podamos tener un tiempo de bendición, Señor. Que podamos tener una experiencia personal contigo, que podamos llegar a tomar verdaderos compromisos, Señor. Que podamos llegar a tomar cada uno de nosotros nuestra cruz, Padre, por favor. Gracias, Dios mío, por morir por nosotros en la cruz, por darnos una vida nueva, Señor, por limpiarnos, por purificarnos, por redimirnos, Señor, y que hoy, por tu gracia, podemos estar aquí, Señor. Ayúdanos a glorificarte en este día, Señor, en todo lo que hagamos, que sea todo para tu gloria y para tu honra. Prepara nuestros corazones, Dios mío, por favor, para recibir tu palabra en esta mañana, Señor. Quita toda distracción, quita todo problema de nuestra mente, toda amargura, Señor, todo espíritu que quiera molestar, Señor. Lo reprendemos en tu nombre, Señor, y pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, pueda tocar nuestros corazones, Señor. No porque yo hable, no porque otro hermano hable, sino porque el poder de tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, Dios mío. Te pido todas estas cosas en tu maravilloso nombre, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, algo que nos define como cristianos es la divinidad de Cristo. Y por eso nosotros tenemos que ser cristianos, tenemos que ser iglesias cristocéntricas. Si observamos a nuestro alrededor, las diferentes religiones que hay a nuestro alrededor, podemos ver que la gran diferencia está en la persona de Jesús. Y como cristianos que creemos en la Biblia, tenemos que tener esto siempre súper claro. Y es que Cristo es Dios. Claro, puede parecer algo sencillo. Sé que a veces es algo que hemos escuchado muchas veces, pero también sabemos que estamos bajo el ataque del enemigo. Donde hay muchas doctrinas, donde hay muchas enseñanzas, donde se quiere menguar o hacer menor a Cristo. Cuando Cristo es la piedra angular de la iglesia. Y debe de ser la piedra angular de nuestras vidas.
Si vamos un momento al Evangelio de Tito, capítulo 2, If we go to Titus 2, desde el verso 11 hasta el 14, Titus 2, 11 to 14, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación for the grace of God that bringeth salvation a todos los hombres, has appeared to all men, enseñándonos teaching us que renunciando a la impiedad that denying ungodliness y a los deseos humanos, mundanos, and worldly lusts, vivamos en este siglo we should live soberly, sobria, justa y piadosamente, righteously, and godly, guardando la esperanza bienaventurada looking for that blessed hope y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo, and the glorious appearing of the great God in our Savior Jesus Christ, quien se dio a sí mismo who gave himself por nosotros for us, para redimirnos de toda iniquidad that he might redeem us from all iniquity, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. and purify unto himself a peculiar people, zealous of God of good works. Esta es la piedra principal This is de nuestra fe, the cornerstone of our que faith, Jesús es Dios, that Jesus is God. es Dios encarnado. He's God in the flesh. Y como acabamos de leer en estos versículos, And as we just read, Él, Dios, Jesús, Dios encarnado, se dio a sí mismo. he himself, Jesus, God in the flesh, gave up himself Dice que para redimirnos to redeem us de toda iniquidad from all iniquity y purificarnos, and to purify us. y este darse a sí mismo para esta redención, And this giving up himself for this redemption y para esta purificación, and for this purifying, es consumado. it's consumed. ¿Where? ¿Dónde? ¿A dónde? Where? En la cruz. In the cross. En la cruz de Cristo. In the cross of Christ. La cruz de Cristo, la cruz, está presente en todo el Evangelio. The cross is present across all the Gospels. Si tú recuerdas cuando Nicodemo va a hablar con Jesús, Do you remember when Nicodemus went to speak to Jesus, un maestro de la ley, a master of the law? y Jesús le empieza a hablar de algo muy importante, And Jesus necesario, speaks to him to something that is very necessary, que es una experiencia espiritual that is a spiritual experience que solo Dios te puede dar, that only God can give you, que es nacer which is de nuevo, to be born again, para poder ver to be able to see el reino de los the cielos. kingdom of heaven. Yo no veo una religión, I don't see a religion, yo no veo un edificio, I don't see an edifice, yo no veo un sistema, I don't see a system. yo veo el reino I can de see Dios. the kingdom of God. Y cuando naces del agua y del espíritu, And when you are born from the water and the spirit, entras en este reino. you go into that kingdom. Y él sigue hablando, no lo entiende Nicodemo en este tiempo. And Nicodemus doesn't understand Nicodemo that. tiene esta experiencia de nacer de nuevo. And Nicodemus reaches this experience of being born again. Y Jesús le dice, mira, recuerda tú que eres maestro de la ley. Remember you that are a master of the law. ¿Recuerdas cuando Moisés levantó la serpiente? Remember when Moses lifted up that serpent in the desert? De esa manera, el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado, In that same way, the Son of God is necessary that he be lifted up. para que todo aquel que en él cree So whoever believes in him no perezca, shall not perish, sino tenga vida but have eterna. everlasting life. Fíjate, o sea, el Evangelio, podemos decir, es el Evangelio de la cruz. This is the gospel of the cross. Es algo que define, It's something that defines, es algo que hace una diferencia en la eternidad. that makes a difference in eternity. En la cruz de Cristo no solo alcanzamos redención, como acabamos de leer, redención es un pago, In Jesus' cross, we not only achieve redemption, Es un because pago redemption, it's a payment, por nuestros pecados, it's a payment for our sins. sino que en la cruz de Cristo encontramos algo que es súper importante, necesario en mi vida. But in the cross of Christ, we find something that is very Fue necesario, necessary in my life. fue necesario It was in the past, y es necesario hoy, it is necessary today, que es el perdón de mis pecados. which is the forgiveness. Porque sabemos, y la Biblia nos enseña, si vamos un momento a Hebreos capítulo 9, And the Bible tells us in Hebrews chapter 9, versículo 22, verse 22,
¿Qué dice? Y casi todo, Hebreos 9:22, And almost all es almost all things según la ley, con sangre. are by the law purged with blood. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. And without shedding of blood is no remission. En otras versiones dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. In other translation, it says that without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Remisión es perdón. Remission is to forgive. La sangre de los carneros, la sangre de las palomas, The blood of those animals, the sheep and the doves, cubrían el pecado. they cover the sin. Pero esta sangre que fue derramada en la cruz But this blood that was shed in the cross es una sangre que no cubrió, es una sangre que quitó los pecados. it is not a blood that covered, but that took away sin. Por eso es tan importante. Ya he empezado el principio de la predicación hablando de la divinidad de Cristo. And that's why it's so important that we understand. And I started this preaching by saying the divinity of Christ. Porque cuando Cristo murió en la cruz, Because when Christ died in the cross, era 100% hombre, he was 100% man, pero era 100% Dios. but he was also 100%. Por eso la sangre que Él derramó, Because that's why the blood that he shed, esa sangre de Dios encarnado, that blood from a heavenly God that was in the flesh, es la única que tiene poder para satisfacer is the only one that has this, the power to satisfy la justicia de Dios the righteousness of God y pagar por nuestros and to pay for our pecados. sins. Si vamos un momento a Colosenses capítulo 1, versículo 13, If we go to Colossians 1:13, hay algunos teólogos there are some theologians que dicen que solo una gota de la sangre de Cristo that say that only one drop of the blood of Christ hubiera sido más que suficiente para pagar por los pecados no del mundo, sino de 100 mundos como el nuestro. was enough. That drop was enough to pay for all the iniquities, the sins, not only from this world, but a thousand worlds. Pero fíjate lo que dice la Biblia. But see what the Bible says. La Biblia nos dice que Dios derramó hasta la última gota de su sangre. That God shed until the last drop of his blood. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Because God loved in such a way the world que dio a su único Hijo, that he gave up his only para que todo aquel son. que en Él crea But to whomsoever he believed, no perezca, sino tenga vida eterna. and has everlasting life. Y aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual And here it says in verse 15, who has delivered us nos ha librado de la potestad de las tinieblas from the power of darkness, y trasladado al reino de su amado Hijo, and has translated us into the kingdom of his dear Son, en quien tenemos redención por su sangre, in whom we have redemption through his blood, el perdón de pecados. even the forgiveness of sins. Y ahí, más aún, por medio de este sacrificio consumado en la cruz, And there, in this sacrifice that was consummated in the cross, y como acabo de decir, es un sacrificio, and as I just mentioned, a sacrifice, porque como acabamos de leer en Hebreos, as we just read in Hebrews, sin derramamiento de sangre without the shedding of blood, no hay perdón de there's pecados. no remission of sins. Esa sangre era derramada ¿dónde? That blood was shed where? En el templo, ¿dónde? In the temple? Where in the temple? En el altar, que era llamado ¿cómo? El propiciatorio. And how was it called? Nosotros tenemos un hermano que escribió un libro We have a brother that wrote a book, y dice, tenemos un altar. and we have an altar. ¿Sabes cuál es ese altar? You know what that altar is? Es la cruz de Cristo, It's the cross of Christ. donde Él derramó su sangre por ti y por He mí. shed his blood ¿Eh? for us. Y nosotros como cristianos, And as Christians, a veces creemos que esta cruz, sometimes we believe that this cross pues no es un altar. is not an altar. Pero en este altar donde acabamos de hablar es donde Cristo derramó su sangre. But in this very altar is where Jesus Como acabamos de leer, shed his blood para redimirnos, to redeem us, para perdonarnos to forgive us, y para
reconciliarnos con Dios. to reconcile O sea, us with fíjate, God. fíjate qué importante es la cruz de Cristo. Pay attention how important it is the cross of Christ. Por eso, ve a la cruz, That's why you need to come to the cross vive en la cruz, and live in the cross. no sientas vergüenza. Do not feel ¿Sabes? ashamed. Realmente, mira, cuando Jesús, ahora nosotros nos gloriamos en la cruz, ¿verdad? And today we glorify ourselves in the cross, Pero para los judíos but to the Jews, era vergüenza. it was a shame. La palabra de Dios, la ley dice, The law says, maldito el hombre que muera colgado en una madera. cursed be the man who Para ellos era vergonzoso, in a wood. ¿eh? Pero Jesús les estaba hablando desde el principio. But Jesus De la was cruz. speaking from the beginning of that cross. Y por medio de esa cruz And through that cross, recibimos todas estas we bendiciones. receive all these blessings. Redención, Redemption, perdón forgiveness, y reconciliación con Dios. reconciliation. Reconcíliate con Dios. Be reconciled. Yo no sé cuál es tu circunstancia hoy. I don't know what your circumstance Yo no sé cómo tú vives hoy. I don't know what your life is today. No sé si estás viviendo alejado de Dios. I don't know if you're living away from Pero God. ¿sabes lo que nos dice la palabra de Dios? But you know what the word of God says. Hoy es el día. Today's the day. Hoy es el día de Today's salvación. Ahora. Now. No pierdas el tiempo. do not Ve a la waste cruz. your time. Come to the cross. Ahí vas a encontrar bendición. That's where you will find blessing. Vas a encontrar redención. That's where you will find Vas a redemption. encontrar perdón. You will find forgiveness. Y vamos a poder reconciliarnos You con Dios. can be reconciled with God. Si vamos un momento a Colosenses capítulo 1, If we go to Colossians 1, versículo 18. verse 18, Dice, y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, and he, Christ, is the head of the body, the church, el que es el principio, who is the beginning, el primogénito de entre los the muertos, firstborn from the dead, para que en todo tenga la preeminencia, that in all things he might have the preeminence. por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, For it pleased the Father that in him should all fullness dwell, y por medio de Él in having made peace, reconciliar consigo todas las cosas, in having made peace through the blood of his cross by him to reconcile all things así las que están en la tierra unto himself by him, I say whether they be things in earth como las que están en los cielos, or things in heaven, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjate, por eso yo te digo en esta mañana, en este tiempo, reconcíliate con Dios. be reconciled with God. Dios te ama, God loves you. Dios murió en la cruz por nosotros, Jesus ¿eh? died on the cross Y Él no for us, rechaza un corazón contrito. and he does not reject a contrite heart. Por eso te digo, no sé cuál es tu I circunstancia, don't know what your circumstance is today, pero lo que sí que te digo es que Dios te ama y murió por ti en la cruz. but I can tell you that God loves you and Christ- he died on the cross for you. Cristo sabía Christ knew cuál es la razón de su venida entre nosotros. What was the reason for him coming to this earth? Y que esa razón iba a ser consumada, iba a ser finalizada, ¿dónde? En la cruz. And that reason was going to accomplish, to be finished in the cross. Aunque como sabemos nosotros, As we know, ese no es el final. that's not the end. Cristo vive hoy, ¿no? Christ lives. ¿Quién vive? Cristo vive hoy. Él resucitó. He resurrected. Pero lo que pasó en esa cruz But what happened in that cross es algo maravilloso. is something that is wonderful. Es algo que define tu vida, It's something that que puede defines your definir life, tu vida. that can define your life. Cuando tú tienes esa revelación de Dios, When you have that revelation from God, de que Dios te amó de esta manera, that God loved you in such a way, y que Él te perdona, and that He forgives you, da igual lo que hiciste en el pasado, it doesn't matter what you did. da in igual the lo past. que hiciste ayer, It doesn't matter what you did yesterday. Él te perdona. Si vas con un corazón arrepentido. If you come with a repentant heart, Él no, cuando veo a Jesús, y vamos a ver ahora una de sus últimas palabras, when I see Jesus in some of His last words, muriendo en esa cruz, dying in that cross, totalmente desfigurado, completely destroyed, todos los músculos de su cuerpo, todos los nervios de su cuerpo afectados, all His muscles, all His nerves affected, pero sobre todo, cargando con el pecado but above all, y diciendo, sin, Padre, ¿por qué me has abandonado? saying, Father, why have you forsaken me? Y diciendo, Padre, perdónales, porque no saben lo
lo que saying, hacen. Father, forgive them because they don't know what they're doing. Yo no veo a Jesús diciendo, Padre, perdónales menos a Antonio. Antonio no. I don't see Jesus saying, forgive them all but Antonio, not don't forgive Antonio. No. Perdónales porque no saben lo que hacen. Forgive them because Jesús sabía a lo que había venido. Jesus knew what he came for. Cuando él se encuentra con Pilatos, When he has that encounter dice, with Pilate, ¿quién eres tú? Yo he venido a dar testimonio de la verdad. Jesus said, I have come here to bring a testimony to the truth. Fíjate, y este Pilatos que había sido avisado por su mujer, And this Pilate being told by his wife, ten cuidado con este hombre es un hombre justo. be careful with this man because this is a righteous man. Él hace una pregunta. And Pilate asked this question, Una pregunta que muchos hombres se hacen hoy, mucha gente se hace hoy. a question that many people ask today. ¿Cuál es la verdad? What is truth? Fíjate, él tenía la verdad delante, He had the truth in front of him, pero fue imposible verla. but it wasn't impossible. Y eso pasa for him to hoy en see. día. And that's what happens today. Y pasa muchas veces porque hay tanta mentira a nuestro alrededor, And it happens because hay tanta manipulación, we're surrounded by lies, by manipulation. hay tanto evangelio light, So many light gospel. ¿verdad? Que a veces cuando tenemos la verdad Sometimes when we have the truth in front of us, no queremos verla we don't want to see it. y algunos no pueden verla. And some people cannot Pero see it. Jesús dijo en Juan capítulo 10, But versículo Jesus said 18, in John 10, verse 18, dice, nadie me la quita. no man take it from me. Está hablando de su vida. He's talking about his life. Sino que yo de mí mismo la pongo. But I lay it down of myself. Tengo poder para ponerla I have power to lay it down, y tengo poder para volverla a tomar. and I have power to take it again. Este mandamiento recibí de mi Padre. This commandment have ¿Sabe? I received of my Father. Lo más maravilloso de todo esto The most wonderful thing about this, es que en realidad quien merecía estar en esa cruz and who really needed to be in that cross, era yo. it was me. El que merecía recibir toda la ira de Dios The one that who needed to receive all the wrath from God era yo. was me. Pero Él la tomó por mí. But he is the one that took it from me. Y de una manera para siempre, In an eternal way. no hace falta más sacrificio. You don't need any more sacrifice. En Juan capítulo 19, versículo 30, In John 19, verse 30, dice, cuando Jesús when Jesus hubo tomado el vinagre, therefore had received the vinegar, dijo, consumado es. he said, it is finished. Y habiendo inclinado la cabeza, And he bowed down his head, entregó, gave up, Él entregó su he espíritu. gave up the ghost. Y sabemos que algo pasó en esos 3 días, And we know that something happened within those ¿verdad? 3 days. Pero eso es otro tema, But that's another topic. ¿verdad? Por eso decimos que nosotros sabemos que ese no es el final. That's why we say that this is not the end. Como decía Pablo, aguijón, ¿dónde está tu aguijón? Muerte. Where is death your sting? ¿Verdad? Entonces, qué importante. Yo quería hacer un poco este resumen How important it is, and I wanted to make this briefing para que entendamos lo importante de la cruz de Cristo. so we understand how important it is the cross of Christ. Y ahora quiero hablaros de un principio bíblico. And I want to speak to you about a biblical principle, Y es que yo lo entiendo así. and I understand it this way. Dios no va a demandar nada de ti God will not demand anything from you que Él no haya hecho primero. that He has not done before. ¿Es así? Is it that ¿Puede way? ser así? Can it be that way? Dios no va a demandar nada de ti God will not demand anything from you que Él no haya hecho primero. that He has not done it first. Dios no te va a decir, ama a tus enemigos, God will not say to you, love your enemies, cuando Dios no mostró que Él amó a sus enemigos, when He has not shown that He has loved His enemies. ¿verdad? Dios no te va a decir, lava los pies de tus hermanos, God will not tell you, wash the feet of your brothers,
si Él no los limpió primero. if he wouldn't clean it first? Él los limpió. Y no solo eso, He washed them first. no solo eso. Dijo, ejemplo os he dado. And he said, I have given you an example. ¿Eh? Él no te va a decir que le amemos a Él He will not say to you, love him. y que si le amamos a Él And if you love him, es porque Él nos amó a nosotros, ¿qué? Primero. because he has loved us. Os habéis quedado ahí un poco... I saw that you were thinking about it. Pero es así. But that, Porque ¿en qué consiste el amor de Dios? what is the meaning of the love of God? ¿En que tú le amas a Él? In that you love him, No, en que Él te amó primero. and that he loved you first. Todo viene de Él. Él te da ejemplo. He will give you an example. ¿Verdad? Si vamos un momento a primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. If we go to 1 John 14, Mira, en Dios no hay utopías. in God there is no utopias. Cuando Dios te dice, cuando Dios nos manda, porque es un mandamiento, When God commands you, because it's a commandment, amarás al Señor tu Dios love thy God con toda tu alma, with all your soul, con toda tu mente, with all your mind, con todo tu ser, with all your being, y a tu prójimo como a ti mismo, and your neighbor as yourself, es porque Él lo hizo primero. is because he has done it. Y porque Él sabe And because he knows que en Él that in him, es posible que tú lo hagas también. ¿Verdad? amen? Y aquí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice, In 1 John 14, it says, en esto consiste el amor, herein is love. no en que nosotros hayamos amado a Dios, Not that we love God, sino en que Él nos amó a nosotros but that he loved us. y envió a su Hijo, ¿en qué? En propiciación por nuestros pecados. And sent his son to be a propitiation for our sins. ¿Eh? Por eso Dios, That's why God, como acabamos de leer en Marcos al principio y vamos a leer ahora más, as we read in Mark at the beginning, demanda de ti, demanda de mí, demands from you and from me, si queremos ser cristianos, if you want to be a Christian, si queremos ser discípulos de Jesús, if you want to be a disciple of Christ, tenemos que tomar nuestra... we need to take up Cruz. our cross. Yo te quiero animar en esta I want to mañana. encourage you this morning. Yo sé que puede ser una palabra un poco, fuerte, confrontada, o que confronta. This might be a word that it's a confronting word, a strong word, Pero recuerda, but remember, Jesús le amó Jesus loved, y le dijo, una cosa te falta. and he said, one thing you're missing. Vende todo lo que tienes, Sell all the things you have. niégate a ti mismo, Deny yourself. mata tu ego, Kill your ego. dáselo a los pobres Give it to the poor y sígueme and follow me, tomando tu cruz. taking up your cross. ¿Verdad? Entonces, cuando Dios nos demanda a nosotros que tomemos la cruz, When God demands us to take up the cross, es porque Él la tomó, ¿qué? it's because he has to Primero. take it first. Si vamos un momento a Mateo capítulo 16, If we go to Matthew 16, versículo 24. verse 24, Matthew 16, 24. Mira, Jesús nos mandó, dice, id alrededor del mundo Jesus demanded, go around the world y haced, ¿qué? and be, Discípulos. make disciples, Y enseñadles mis mandamientos. my commandments. Y el que fuere bautizado And that who was baptized será salvo. will be saved. Entonces, este es el propósito. That is the purpose. Hay que ser discípulos de Jesús, We need to be disciple of Christ. ¿verdad? Y Jesús le dice, en Mateo capítulo 16, versículo 24, And here in Matthew 16, verse entonces 24, Jesús dijo a sus discípulos, then said Jesus unto his disciples, si alguno quiere venir en pos de mí, if any man will come after me, niéguese a sí mismo, let him deny himself tome su cruz and take out his cross y sígame. and follow me. Ese negarse es matar tu ego, That denying is to kill your ego, dejar tus planes a veces. to leave your plans aside. A veces, como nosotros escuchábamos el miércoles, dejar hasta a veces un trabajo porque es algo que no le agrada a Dios lo que estás haciendo. And as we have heard recently, even to leave your job because God doesn't like what you're doing. Incluso a veces cuando dices, ¿y cómo voy a pagar la renta? And how I'm going to pay for the rent O el mortgage, ¿no? or ¿Cómo my es? mortgage. Mortgage. Sí, el funeral también, ¿cómo lo vas a pagar?
¿sabes? Pero es así. And it's that way. Niégate a ti mismo, Deny yourself. toma tu cruz Take up your cross y sígame. and follow me. Muchos abandonaron a Jesús. Many departed from Jesus. Bueno, en realidad todos, As a matter of fact, all of them. ¿no? Pero él dijo, yo nunca estoy solo. But Jesus said, I'm never alone. El Padre está siempre conmigo. My Father is with me. ¿Verdad? Pero es así. ¿Eh? Hay una entrega, There is this hay un denial, sacrificio. this sacrifice. Hay un sacrificio que dice que es el que agrada a Dios, que There is a es, sacrifice that pleases God. que es el culto racional, That is the rational cult. que es entrega tu vida como un sacrificio, ¿cómo? Vivo, That is to surrender Santo, your life as a agradable sacrifice pleasing to al God. Señor. Renueva tu mente, Renew your mind. ¿verdad? Por eso qué importante es que tomemos la cruz. How important it Toma is tu to cruz take up your y cross. síguele si queremos ser sus discípulos. We want to be his disciples. Fíjate, a veces creemos que este tomar mi cruz es los domingos cuando vengo a la iglesia. Sometimes we believe to take up the cross must be on the Sundays when we come to church. Yo recuerdo, alguien me contó, yo no estuve allí, I remember I wasn't there, but someone told me. pero hace unos años fue unos hermanos de la congregación donde yo sirvo a Dios, Some brethren from the congregation where I serve God, fueron a un país a comprar una propiedad they went to a country to buy a property para abrir un ministerio. to open a ministry. Y se pusieron en contacto con un abogado cristiano. So they got in contact with a lawyer, Y hablando con el abogado, and speaking to the lawyer, el abogado le dijo, le testificaron al abogado, they preached to the lawyer, que era cristiano también, who was a Christian, y él dijo, ustedes son cristianos full time. and you are a full-time Christian. Es así, You are a full-time Christian. fue así, por eso fue algo que se me quedó grabado. And I remember that, it impacted me. ¿Eh? Y dice, claro, los hermanos dijeron, pero ¿cómo full time? And the brethren say, what do you mean full-time? Es que se puede ser cristiano part time. Can you be a part-time Christian? Dice, bueno, yo soy abogado, And he said, well, I'm a lawyer. a veces tengo que mentir Sometimes I have to lie para defender a mi cliente, to defend my client. ¿verdad? Entonces es algo que te impacta. Hace muchos años siempre Dios ha puesto en mi corazón un poco el ministerio de la radio. And so, some years ago, God has put in my heart the ministry of speaking on the radio. ¿Verdad? Y yo tenía una pequeña sección en un programa de radio cristiano que hacíamos, And I had a section in this Christian program that we have in the radio that we had in Spain. y a mí me tocaba tocar una noticia. And my place was to announce some news. Sí, entonces, una de ellas que me impactó One of them that impacted me fue que el siglo XX in the 20th century fue el siglo donde más cristianos bíblicos fueron martirizados. it was the century where the most biblical Christians were killed. Kill. Y yo decía, claro, lo que más me impactaba de esa noticia no era solo que cuántos hermanos mueren, And what impacted me from that news is not the number of people, number of brethren that died por llevar el evangelio a países donde hay persecución, for taking the gospel to countries where persecution exists, o países donde no hay ningún tipo de seguridad. or countries where there is no security. El otro día vi la noticia de un pastor que fue asesinado en Angola. And I was watching the news some days ago of a pastor En África. that was assassinated in Angola. Pero lo que me impactó But what impacted me, fue cristianos bíblicos. that we're biblical Christians. ¿Pero se puede ser cristiano sin ser bíblico? Can you be a Christian without being biblical? O sea, son cosas donde tenemos que andar muy finos y entendidos. These are things that we need to be clarified about what we are hearing. Por eso, a veces creemos que tomar mi cruz es cuando voy a la iglesia. And that's why sometimes we think that I'll take Es up cuando- my cross when I go to church. Es cuando agarro la Biblia, When I pick up my Bible, me tomo 4 cafés antes de ir para no quedarme dormido, I take four coffees so I don't fall asleep. y si no algún Red Bull, ¿verdad? Pero, Red Bull, y es el único día. and that's the only day. No. En Lucas capítulo 9, versículo 23. In Luke 9:23, A mí me gustaba nuestro pastor cuando compartía, and I like my pastor when he preached, a veces compartía largo, and he will preach for a long
time, y más de uno acababa dormido and more than one ended up falling asleep. y decía, no despertarles, Don't worry, just don't wake him up. ha encontrado la paz. He has found peace. Gente que tiene problemas para... People that have problems. Déjale, que duerma, ¿verdad? Aquí en Lucas capítulo 9, versículo 23, esto lo digo por si quieres darte una cabezadita con libertad. And I'm telling you this, he just want to fall asleep. 9:23. Dice, y decía a todos, And he said to them all, si alguno quiere venir en pos de mí, if any man will come after me, niéguese a sí mismo, let him deny himself tome su cruz and take up his cross cada día daily y sígame. and follow me. Entonces tenemos que tomar esa cruz cada We día, need to take up that cross daily. ¿verdad? Ahora mi pregunta, para ir terminando, So my question to you, ¿de qué cruz nos está hablando aquí Jesús? what cross is he talking about? Yo no sé, aquí en Australia o en vuestros países, I don't know, here in Australia or maybe in your country, hay gente que a veces cree que su cruz, pues es, no sé, es su esposo. Menuda cruz que me ha tocado. some people might think that their cross is her husband O su mujer. or his wife O una circunstancia. or a circumstance. Esta es la cruz que tengo que acarrear. This is the cross. Esta es mi cruz. That's my cross. ¿Tú crees que es esto? You think that that's the cross? ¿De qué cruz nos está hablando? What cross is Jesus Y talking recuerda para qué es la cruz. about? And remember for what's the purpose of the cross? Porque para nosotros es un símbolo de victoria, ¿verdad? To us it's a victory symbol. Para otros es un símbolo de vergüenza. To some it's a symbol of being ashamed. Para los judíos ortodoxos, For the Jews, es un símbolo. it's a shame. En la primera Roma, en Roma, In Rome, encontraron muchos dibujos they found many drawings. de un hombre crucificado con cabeza de burro. A man crucified with the head of a donkey. Porque ellos ridiculizaban de esta manera a los cristianos. Because that's the way they make shame or scorn of the Christians. ¿Cómo un Dios va a morir en una cruz? How could a God die in a cross Cuando Dios acaba con todo. when God is so powerful? Esa es la razón por la que Judas Iscariote se escarneció de Jesús, se escandalizó. That is why Judas scorned Jesus, Porque ellos tienen una interpretación errónea de Isaías. because they have an erroneous interpretation of Isaiah. Y cuando habla del el sufriente, ellos creen que hablan de Israel. When he talks about Isaiah 53, the suffering Christ, ¿eh? they think about Israel. Pero no está hablando de Israel, está hablando de Jesús, It's not speaking about Israel. It's está hablando del speaking about Mesías, the Messiah. ¿verdad? Entonces, la cruz es un símbolo de muerte, The cross, it's a symbol of death. es un símbolo de negación, It's a symbol of denying. ¿verdad? Pero ¿de qué cruz nos está hablando? But what cross is he talking about? Es una cruz espiritual. It's a spiritual cross. Si vamos un momento a Gálatas capítulo 5, If you go to Galatians 5, versículo 24, 5:24, y puedes leerla. Vete leyendo si quieres. okay, Galatians 5:24, it says, "And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta cruz de la que nos está hablando Jesús que tenemos que tomar cada día That cross that Jesus Christ is speaking about that we have to take up daily es donde tenemos que crucificar nuestra carne, nuestras pasiones y nuestros deseos. is where we need to crucify our No creamos que como cristianos no vamos a tener tentaciones, Don't think that as a Christian no vamos a tener batallas, that we're not going to have battles, incluso más. even more. Why? Why? ¿Por qué? Porque ahora somos conscientes. Because now we are conscious
Ahora tú sabes la verdad. El enemigo quiere matar, robar y destruir. The enemy wants to kill, destroy, and to steal. Ayer hablaba con un joven hermano, I was speaking to a brother in Christ, ¿eh? Un joven a young man en Cristo. in Christ. Y yo le decía, digo, mira, el objetivo de Dios, o sea, el enemigo, And I was saying the objective, the purpose no pienses que él no quiere que tengas dinero. is that don't think that he doesn't want Es you to más, have money. hasta te lo va a dar. He will even give you, No creas que él no quiere que tengas relaciones, or you don't have relationships. hasta te las va a facilitar. He will even facilitate it Todo con un objetivo, que es el principal. with a principal purpose. ¿Cuál es? What is that? Separarte de Cristo. To separate you from, Porque Cristo es el único que tiene poder because Christ is the only one who has power para liberarnos, to free you, para transformarnos, to transform you, para redimirnos. to redeem you. Por eso Él te ataca. That's why he. Cuando no hay ataque es porque no hay problema. If there are no attacks, it's because everything has been done. Hoy escuchaba a un predicador que hacía tiempo que no le escuchaba esta mañana. I was listening to this preacher, Y hablaba de estas experiencias. and he was talking about this. Es un hombre que va alrededor del mundo predicando He goes around the world preaching, y dice, hace poco estuvo en Atlanta and he was recently in Atlanta, y fue a un hotel and he went to a hotel, con mucha gente. as many people, Mucha gente estaba en el check-in and many people were just checking in the y él hotel, fue a la habitación and he went to the room, y según fue a la habitación, dice que le tocó a la puerta una señorita. and as he went to the room, a young lady knocked on his door, Y él sabe, él decía, yo sé, ¿de dónde viene esto? and I knew Y where le this dice, coming from. no, vengo, gracias por alojarse con nosotros y tal. And thank you for coming to our hotel. Si usted necesita algo, But if you need anything, aquí estoy. Y él le dijo, no, no, aquí estamos los cuatro muy bien. And he said, no, the four of us are good here. Dice, ¿cómo los cuatro? Si usted ha venido solo. What do you mean for? You have come alone. Claro, él se dio cuenta, dice, él se fijó en mí, estaban entrando mucha gente, ella se fijó en mí. And he realized, she paid attention. Dice, no, estamos bien, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo aquí estamos muy bien. He said, no, it's four of us, me, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y dice que la mujer no se rindió. And she didn't give up. Dice, bueno, si usted quiere un poco de fruta, lo que sea. Dice, sí, hombre, sí, un poco de fruta. Con eso empezó todo, If you want a bit of fruit, and that's ¿no? how she started. Claro, decía, con eso empecé todo y ahora vas a venir con un poco de fruta. No, no, estamos bien los cuatro aquí, And he said, no, we're fine, the four of us here. ¿verdad? Entonces, cuidado, Be careful. ¿eh? Tenemos que crucificar. We need to take up our. Por eso, necesitas la cruz. That's why we need the cross. Es una cruz espiritual, It's a spiritual cross. no es una cruz It's not a physical cross. física. Algunos lo hacen y gloria a Dios. Some people do it, and glory to Hay God. un hombre aquí alrededor de Australia que va alrededor de Australia cargando una cruz. And there's a man here in Australia that goes around Australia carrying on a physical cross. Gloria a Dios, Glory to God. ¿verdad? Pero la cruz que debemos acarrear But the cross that we Siempre carry es all the espiritual. time is spiritual. Romanos capítulo 6, In Romans 6, del 6 al 8, Romans 6, from 6 to 8, dice, sabiendo esto, knowing this, que nuestro viejo hombre that our old man fue crucificado juntamente con él, is crucified with him, para que el cuerpo del pecado sea destruido, that the body of sin might be destroyed. a fin de que no sirvamos más al pecado. That henceforth we shall not serve sin. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. For he that is dead is freed from sin. Y qué hermoso. Y si morimos con Cristo, And now if we be dead with Christ, creemos que también viviremos con Él. we believe that we shall also live with him. Entonces, qué importante es How important it is que crucifiquemos that we el viejo hombre. the old man. Y esto no es una cosa que yo hice hace 30 años. And this is not something that happened to me 30 years ago. Es una cosa que tengo que hacer hoy. It's something that I need to do today. Porque el enemigo no descansa. Because the enemy does. Porque el ataque es constante. The attack is constant. Cada vez en más diferentes situaciones. And the different situations that ¿Verdad? we face. Claro que mis problemas no son los mismos que tenía, los que tengo hoy que cuando tenía 30 años o 20 años. And my problems are not the same that I had
20 years ago. pero todavía el viejo hombre está ahí. But the old man, Por eso tengo que that's why crucificarlo. we need to crucify him. Ahora, ¿cómo podemos hacer real en nuestra vida tomar nuestra cruz cada día y crucificar? How can we make this taking up our cross daily? Porque para mí es muy importante la aplicación. And to me it's very important. ¿Cómo yo puedo aplicar esto a mi vida? How can I apply this to my life? Y esta noche estaba pensando en esto. And last night I was thinking about that. Para mí, tomar la cruz, To me, take up the cross, tomar mi cruz, take up my cross, es vivir para Cristo, is to live for, no como un sacrificio. not as a sacrifice. Claro que hay una negarme a mí mismo. Obviously, there is a denying of myself. Tengo que negar mi ego, I need to deny my ego, mis deseos, my desires, a veces mis planes. even my plans. Porque Él me dice, Antonio, mis planes no son tus planes, ni tus caminos son mis caminos. Because God says to me, Antonio, your plans are not my plans and your ways are not my ways. Y yo tengo que someterme, And I need to surrender myself porque Él es el rey. because He's the king Y Él tiene que ser el rey. and He needs to be my king. Pero si yo soy el rey, But what about if I'm the si yo tengo el control, if I'm in control? Él no tiene el control. He doesn't have the control over me. ¿Verdad? Entonces tengo que negarme a mí mismo That's why I need to y deny tomar mi myself cruz. Y eso para mí es vivir en Cristo, para Cristo, por Cristo. and this is why Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, hermano. and that's why I need to live in Christ, for Christ, by Christ, because for Him are all things. En Gálatas capítulo 2, versículo 20. In Galatians 2:20, Con Cristo estoy juntamente crucificado. I am crucified with Christ. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nevertheless, I live yet not I, but Christ liveth in me. Y lo que ahora vivo en la carne, In the life which I now live in the flesh, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, I live by the faith of the Son of God, el cual me amó who loved me y se entregó a sí mismo. and gave Himself for me. No desecho la gracia de Dios, I do not frustrate the grace of God, pues si por la ley fuese la justicia, for if righteousness come by the law, por demás murió Cristo. then Christ is dead in vain. Entonces ya no vivo yo, So it is not me who lives, más Cristo vive en mí. but Christ lives in me. Pero tenemos que ser realistas. But we need to be A mí realistic. me gusta, ¿no? Me gusta porque Jesús predicaba y nos enseña en una manera que no era oportunista. And this is what I like, that Christ didn't speak in a way that it Él nos hablaba muy claro. He was speaking very clearly. O estás conmigo o estás contra mí. Or you're with me or you're Cuando algunos decían, porque era dura palabra, because it was a strong word. todavía es dura palabra. And still it is a strong Y word. todavía hay gente que dice, ¿quién puede seguirla? ¿Quién puede obedecerla? There's still people that say, who can follow Christ? Y muchos dejaron de seguirle. And many people departed from Christ. Y Jesús se da la vuelta y dice, un momento. And Jesus turned around and said, oh, hold on, one moment. ¿Cuál es el problema? What is the problem? ¿El divorcio? Divorce? No sé, las ofrendas, The offerings? no sé, la vestimenta. My clothing? ¿Cuál es el problema? Vamos a cambiarlo. Venga, pero no vayáis, quedaros conmigo. But please don't go. ¿Entendéis? Jesús les dice a sus discípulos, ¿también vosotros os queréis ir? That's not what he said. He says to his disciples, you want to go as well? Y Pedro dice, ¿pero a quién iremos, Señor? And Peter said, Si solo tú tienes palabra de vida eterna. but where will we go, Lord? You are the only one who Pero has. todavía el viejo hombre está ahí. But the old man's still there. ¿eh? El viejo hombre está ahí. Por eso yo necesito crucificar. That old man's still there, and that's why I need to. Porque yo quiero que Cristo viva en mí. Because I want Christ to live in me. Pero esta carne But this flesh me lleva ¿a dónde? takes me. A la muerte. ¿Quién me librará de esta carne? Who will free me from this death? Gracias From this flesh. sean dadas a Dios But thanks be given to God por Jesucristo. for Jesus. Porque Él es el que te puede hacer libre del poder de la carne. Because He's the one who gives De la lascivia de los ojos, from the lasciviousness from the eye, de la lascivia de la carne lasciviousness from the flesh, y de la vanagloria and vainglory de esta vida. of this life. Pero los cristianos vivimos en este mundo, But we Christians live in this world. pero no pertenecemos a este We mundo. don't belong to this world. Entonces,
Tomar la cruz So take up your cross. es vivir It's to live por for y para and y by en Cristo. in Christ. Tomar la cruz es obediencia. Take up the cross is to be Porque Él obedient. nos dice, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz. If you want to be my disciples, take up your cross. Él no te la pone encima. He doesn't put it. Cuando Él dice, tomad mi yugo And when he said, take up my yoke y aprended de mí, que soy manso y humilde. and receive from me that I'm mild Mic, ¿no? and meek. ¿Eh? Aprender de mí. ¿Eh? Learn from me. ¿Eh? Él no está diciendo, yo te voy a poner mi yugo. Es algo que tú tienes que hacer. I'll put my yoke on you. It's something that you need to do. Yo se lo digo a mucha gente, mira, Dios no obliga a nadie a ser feliz. And I tell this to many people, God will not force you to be happy. God no obliga a nadie a ser libre. God will not force you to be free. Ah, pero Dios te da la oportunidad y es tu decisión. But God gives you the opportunity and it's your Tomad decision mi yugo. to take up your Si yoke. quieres venir en pos de mí, toma tu cruz. If you want to come Él no te before fuerza a me, ponerla. you need to take up your cross. Tú tienes que tomarla. You need to take it for yourself. Y recuerda, no solo los domingos, cada día. Not only Sundays, but daily. En 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, 1 Samuel 15, verse 22. First Samuel 15, verse 22. y Samuel dijo, And Samuel said, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas has the Lord as great delight in burnt offerings como en que se obedezca a las palabras de Jehová? and in sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Behold, to obey is better than sacrifice, Y el prestar atención que la grosura de los and carneros. to hearken than the fat of rams. O sea, tomar la cruz para mí, en mi entender, Take up the cross for me, Es- understanding obediencia. it's obedience. Es estar en la palabra de Dios. It's to be in the Word of God. A veces, yo te voy a ser sincero, I'll be honest with you. hay cosas que no entiendo, There are things that I don't understand. pero esto no se trata de entender. But this is not about understanding. Esto se trata de creer It's about believing y obedecer. and obeying. Si me amáis, obedeceréis mis You mandamientos. love me, you love my ¿Verdad? commandments. Para mí, tomar la cruz, To me, take up the cross, tomar mi cruz, take up my cross, es vivir por fe. is to live by faith. Es vivir por la fe. To live by the faith. Con la fe puesta en, My faith Cristo. put on Christ. porque Él es el autor y consumador de la fe. Because he's the author and finisher of Y sabes faith. también, porque hay una gran nube de testigos alrededor de There's nosotros. a big cloud of witnesses around us. Y nos habla de una carrera And it's talking about a race que tenemos que correr ¿cómo? that we need to run. How? Con paciencia. Esto no es un sprint. It's not a sprint. A veces es un sprint, Sometimes we'll pero tú no sabes. but you don't know. Lo único que puedes saber es si crees en Dios, What I can tell you is that if you believe in God, que tu redención está más cerca de que cuando creíste. that your redemption is closer than when you believe first. Pero para mí es vivir por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. But to me, it's believe by faith because without faith, it's impossible. Porque el que se acerca a Dios debe creer que Él es real, Because that who comes to God needs to know that He is there, y que es galardonador and de los que le buscan. He will reward those who seek Him. Entonces, para mí tomar la cruz es vivir por la fe, no vivir por vista, Take up the crosses to live by faith, not by sight. ¿verdad? Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Let's go to Hebrews 12, verse 1 and 2. Hebrews 12, 1 and 2. Dice, por tanto nosotros también, Wherefore, seeing we also teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, are compassed about with so great a cloud of witnesses, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, let us lay
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, and let us run with patience the race that is set before us. puesto los ojos en Jesús, Looking unto Jesus, el autor y consumador de la fe, the author and finisher of our faith, el cual por el gozo puesto delante de él, who for the joy that was set before him sufrió endured la cruz, the cross, menospreciando lo oprobio, despising the shame, y se sentó a la diestra del trono de Dios. and sat down at the right hand of the throne of God. Entonces, vivir en la fe es tomar tu cruz, porque es una cruz espiritual, To live by faith is to take up that cross because donde, it's a spiritual cross. donde vamos a poder despojarnos. Este despojarnos es quitarte de encima, crucificar And we're going to be able to free ourselves to dispose of, De- to crucify de todo peso all weight y del pecado of sin que nos asedia. that beseeches us. Vive por fe, Live by faith. vive por fe. Ten tu fe puesta en Cristo. Have your faith put on Christ. Por eso nosotros y la iglesia Betel somos iglesias cristocéntricas. And that's why we as the ministry, Pon tus ojos en Jesús. Hay una gran nube de testigos, we are Christ-centered, and there's a cloud of witnesses. pero pongo mis ojos en Jesús, porque yo quiero ser como Él. Por eso quiero ser su discípulo. Our eyes on Christ because we want to be His disciples. Para mí, para terminar, tomar la cruz To take up the cross es vivir en victoria. is to live in victory. Para algunos representa, como te digo, oprobio, For many, this is a shame. vergüenza, A shame. significa derrota. It means to be defeated. Claro, recuerda que Dios ve las cosas de diferente manera que este mundo. God sees things in a different way than this world does. El que quiere ganar su vida, ¿qué tiene que hacer? Perderla. If you want to win your life, what do you have to do? El que quiera ser el primero, ¿qué debe ser? If you want to be the first, what do you have to be? The last. El que quiera ser el principal, ¿qué debe hacer? Servir. If you want to be in preeminence, what do you need to do? Las matemáticas de Dios no son como las matemáticas de este mundo. God's math is not like our Por eso, para mí, tomar la cruz es vivir en victoria. That's why to take up the cross for me is to live in victory. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. 1 Corinthians 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz For the preaching of the cross es locura is to them that perish foolishness, para los que se pierden, that perish foolishness. para los que se salvan. But unto us which are saved, Esto es, a nosotros, it is the power, ¿qué es? Poder de Dios. power of God. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. That's why Paul said, I'm not ashamed of the gospel. Y este es mi ánimo. And this is my En esta mañana. for this morning. No sé si esta palabra te aburre, te confronta, I don't know if this te reconforta, is something that can force you or bores you, pero una cosa te digo, but I can tell you one thing. es necesario. It's necessary. Como te digo, yo no sé cuál es tu situación hoy, I don't know what your situation is, pero la cruz está ahí. but the cross is here. Está vacía, It's empty. pero su sangre todavía tiene poder. But His blood still has No sientas vergüenza de ir a la cruz. Cuando vas a la cruz, encuentras perdón, When you come to the cross, you encuentras redención, find redemption, encuentras reconciliación. find reconciliation. Ves a la cruz. Y cuando vayas a la cruz y sientas todas estas cosas en tu vida, And when you come to the cross and feel all these things in your life, recuerda, remember, toma tu cruz take up your cross y síguele. and follow Him. Amén. Amen. Amén. And God bless you all. Bendiciones.